Muy bien, ya estamos de regreso. Espero que se encuentren súper bien. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro programa Empoderando Científicos. Hoy es un día muy especial porque estamos cumpliendo nuestros primeros 3 años como proyecto y no puedo estar realmente más que feliz de todo lo que hemos hecho. Y justamente este programa forma parte de lo nuevo que estamos haciendo. Por eso hoy tenemos un gran invitado, un invitado muy especial con quien vamos a tener el honor de platicar este día. Y él es uno de los mejores investigadores que yo conozco. Se trata de mi estimado amigo, el doctor Lenin Pavón, y con él vamos a platicar de cosas bastante interesantes. ¿Cómo estás, Lenin? Buen día. Muchas gracias Muy por aceptar bien, la invitación. muy agradecido por considerarme para este foro, para poder festejar contigo 3 años de este proyecto tan interesante como Palabra y sobre todo yo creo que son 3 años de muchos éxitos y una experiencia acumulada que ya no puede ser comparado con nada, ¿no? Yo no conozco algo tan duradero y exitoso como tu proyecto. Ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias, Lenin. Lenin, para que lo conozcan más, es una persona que realmente yo admiro mucho. Yo lo conocí cuando me dio clases en la maestría y de verdad que es para mí de los mejores profesores que yo pude haber tenido. Y no solo por eso, sino que además es un gran investigador y también es una gran persona. Fíjense que el doctor es especialista en interacciones neuroinmunoendocrinológicas. Actualmente es investigador en jefe del Laboratorio de Psicoinmunología en el Instituto Nacional de Psiquiatría y también es miembro destacado del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Entre sus logros más importantes está, por ejemplo, ser premiado con la presea Lázaro Cárdenas, que es de hecho la máxima distinción que otorga el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, más o menos se dan una idea del gran científico que es. Y pues bueno, también es nuestro colaborador, ¿no? Hoy vamos a tener una muy buena charla con Lenin acerca de cómo podemos llegar a ser grandes investigadores igual que él y de los sacrificios que esto implica, por supuesto. Además, vamos a platicar de algunas cuestiones interesantes sobre el presente y futuro de la ciencia y la investigación aquí en nuestro país. Y pues bueno, para comenzar, me gustaría que nos platicaras, Lenin, un poquito más sobre ti para conocerte mejor, de dónde eres, dónde creciste y cómo es que decidiste dedicarte a esto de la investigación científica. Pues fíjate que yo nací aquí en la Ciudad de México, pero fui un niño muy afortunado porque nací antes de que la ciudad sea lo que es hoy y nací en un lugar donde todavía el entorno urbano no era, la presencia urbana no era tan significativa. Y eso lo entiendo porque mis abuelos tenían granjas. Entonces, en ese sentido, pues fui un niño que nació con la cercanía de la ciudad, con papás que tenían una visión académica muy establecida ya de mucho tiempo atrás, pero pues obviamente con la libertad de poder jugar con los patitos y de poder estar ahí con las gallinas y las vacas que tenían mis abuelos. Y entonces, bueno, pues obviamente eso te da una perspectiva de la realidad totalmente distinta. Entonces, en ese sentido, es una experiencia profundamente pues muy significativa el poder ver cómo nace un pollito rompiendo el cascarón o viendo cómo nace un animal, ¿no? Directamente de su madre. Y eso obviamente te genera curiosidad y te permite tener una serie de enfoques. Y aparte, pues agradezco a mis padres que tenían la paciencia de estarme explicando lo que sucedía, ¿no? Adicionalmente, pues tengo el gusto y la fortuna de haber nacido en una familia de químicos y entonces, pues obviamente la forma de entender y explicar el mundo es diferente, ¿no? Entonces, era, todo esto fue un caldo de cultivo bastante positivo. Entonces, pues obviamente tuve una infancia muy buena aquí en la Ciudad de México, con escuelas muy enriquecedoras, maestros muy exigentes que en su momento no entendía por qué hacían ese tipo de exigencias y luego eventualmente te vas dando cuenta que te van dotando de herramientas para poder enfrentar pues las tareas académicas y las profesionales. Entonces es algo que ahorita que vayamos platicando te vas a dar cuenta de que marcó mucho mi vocación y mi forma de trabajo, ese primer encuentro en este entorno tan bueno como el que me tocó todavía aquí en la Ciudad de México. Ok, muy bien, sí, sí, justamente
Eso te iba a preguntar si tus papás estaban estudiados como para irte encaminando más a la parte científica. Entonces, sí, ya respondiste mi pregunta. Oye, y obviamente estás súper especializado en un área determinada. Me llama la atención, por ejemplo, fuera de tu ambiente profesional, con la familia, amigos que no sean científicos, no sé, a personas de otro medio, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿qué es lo que les dices? Porque obviamente explicar, de por sí explicar que eres científico es difícil, ¿no? Porque algunos Totalmente, se lo hacen totalmente. difícil, pero aparte decir, y aparte soy psiconeuroinmunoendocrinólogo, endocrinólogo está todavía más complicado. Entonces, ¿qué les dices? Bueno, normalmente lo que yo les digo cuando me preguntan qué soy, yo les digo que soy inmunólogo. Entonces, de primera instancia, pues eso, interesantemente y para decepción mía, la gente se voltea a preguntarte, ¿qué es un inmunólogo? ¿Qué hace un Sí, inmunólogo, de no? todas formas, sí. Sí, totalmente. Entonces, ya cuando le empiezas a explicar lo que hace un inmunólogo en términos generales, pues empiezan a interesarse en una serie de elementos. Y luego, pues yo les explico que lo que yo hago es estudiar de qué manera el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema endocrino trabajan de forma conjunta y mantienen la salud funcional de nuestro organismo. Y luego cuando me preguntan: "¿Y dónde trabajas?", les digo que en el Instituto Nacional de Psiquiatría, pues, obviamente hay que volver a explicar qué es lo que hago, ¿no? Entonces, les cuento que lo que estudio es estrés. Y, pues, ahí yo creo que ya esta palabra tiene, la facilidad de permear el común conocimiento de toda la población, y entonces todos empiezan ahí a platicar lo que es para cada uno de ellos el estrés. Y luego, pues, ya les platico que yo particularmente hago depresión. Pero si a mí me preguntas, Adrián, ¿qué hago? Yo hago inmunomodulación. Toda mi vida he hecho profesionalmente inmunomodulación desde hace 27 años. Entonces, pues obviamente este es solamente un pequeño segmento de todo lo que hago. La realidad es que al hacer inmunomodulación, he tenido la oportunidad profesional de entrar en contacto con múltiples proyectos, evaluar en todos ellos la parte inmunológica y la parte de neuroendocrino inmunológica, y obviamente el enriquecimiento conceptual de esto, pues es muy significativo, ¿no? Entonces, tú puedes ver que participo en cosas infecciosas, en cosas psiquiátricas, en cosas de contaminantes, que es lo que últimamente ha crecido mucho. Hoy precisamente en la mañana recibí una invitación para formar parte del board de Frontiers in Toxicology, supongo yo que la parte de inmunotoxicología, porque no veo que otra pueda participar. Y entonces, bueno, pues toda esta parte nos ha permitido, pues, desarrollar todo el potencial que un doctor en ciencias puede generar. Y, pues, obviamente todavía hay mucho más, ¿no?, para adelante. Es algo que me genera una enorme satisfacción el haber podido estudiar un doctorado, el poder hacer lo que hago y poder desarrollarme profesionalmente de una manera, pues, tan satisfactoria como yo siento que ha sido hasta este momento. Sí, sí, muy bien. Oye, ¿y cómo es la vida de un gran científico como tú? Porque realmente es la mayor parte de la gente que nos va a ver está, o aspira, o más bien está educándose o aspira a ser un científico como tú, ¿no? Que esté en el SNI, que publique mucho, que tenga libros, que sea reconocido, invitado, de dar conferencias, charlas, etcétera. Pero ¿cómo es la vida allá arriba? Es exactamente igual como en cualquier otro ámbito de la vida. Lo que pasa es que necesariamente nos obligamos a tener, un proceso de administración del tiempo diferente. Yo a toda la gente que conozco que se dedica a lo que yo hago, o sea, que es científico, pues realmente terminan teniendo dobles o triples vidas, en el sentido de que, pues tienen que tener una actividad laboral en un horario definido, pero pues obviamente hay que leer, como nos enseñan en el posgrado, ¿no? Todo el mundo te dice que tienes que leer 2, 3 artículos. La verdad es que lees mucho más que eso. Y la parte de escribir, pues, es un proceso de abstracción muy significativo, entonces, terminas haciéndolo en la madrugada. Pero yo creo que lo importante es que todos deben de entender que quien se dedica a esta parte de la ciencia, pues, tienen un periodo en el cual organizan su vida de forma tal que pueden cumplir con sus metas, y, pues, dependiendo de la mezquindad de cada uno, le puede otorgar un espacio pequeño o grande, pues, al entorno familiar, a la parte laboral,
pero el conocimiento o el saber para poder entender es una necesidad que se tiene que cultivar y atender de forma cotidiana. Entonces, se lee todo el tiempo, se escribe en donde uno pueda concentrarse para escribir y lo que resta pues se trabaja y hay que encontrar un espacio para comer y para dormir, pero yo creo que a nadie de la gente que se dedica a esto lo hace por obligación o por el hecho de no tener otra opción que hacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que es profundamente claro para todos nosotros que es un ejercicio vocacional. Los científicos trabajan porque se sienten felices haciendo ese trabajo, leen porque se sienten felices de ir adquiriendo más conocimiento y escriben porque tienen que comunicar lo que su contribución hacia la humanidad, ¿no? Entonces es una parte muy padre, ¿no? Tú no trabajas para que te lea tu vecino de al lado, tú trabajas para que te lean a través del tiempo todo aquel que necesite de tu conocimiento o de lo que has podido contribuir para generar nuevo conocimiento. Y a lo mejor hoy o a lo mejor hoy tu contribución no se puede medir ni cuantificar, pero en un futuro se vuelve muy importante o inclusive hoy mismo puede ser profundamente valiosa y resolver un problema inmediato y seguir contribuyendo a lo largo del tiempo. Entonces, eso te da una trascendencia que pocos trabajos tienen, pero es realmente muy satisfactorio. Ujú. Sí, sí, tienes toda la razón. Yo siempre he creído que, es más, el hecho, lo más sencillo, ¿no? Que a lo mejor mucha gente o muchos investigadores no pueden darse como cuenta es que incluso dándole la clase a alguien o hablándoles de algún tema e impactar como en ese estudiante después puede destacar, puede crear algo y pues eso es un impacto social que no se puede medir, ¿no? Que va más allá y la trascendencia, como dices, pues sí es muy grande. La verdad es que el trabajo está lleno de impacto social como tal, el de un científico. Oye, ¿y haces otras cosas aparte de la parte de ser científico, de la parte académica? ¿Algunas otras? Sí, Sí. fíjate que mi formación profesional, yo soy químico farmacéutico biólogo, especializado en bioquímica clínica, y una de las cosas padres que se adquieren cuando uno se forma como químico es este enfoque que se tiene de servicio, ¿no? A uno le enseñan desde que está en la facultad que está ahí para resolver problemas y que esos problemas le pertenecen pues a todos los ámbitos del conocimiento humano. Cuando se requiere una solución, te deben de buscar o tú puedes llegar a decir que puedes solucionarlo y te dedicas a resolver problemas. Y existe una vocación para acercarte a la industria, para acercarte a la academia, para acercarte a los centros de investigación y ofrecer tu conocimiento. Esto, pues, es un tanto complicado, ¿no? Porque obviamente llegas y dices: "Ah, yo soy fulanito de tal y quiero resolver un problema", te quedan viendo así como que eres paciente, pero psiquiátrico. Entonces, pero obviamente en base, como tú dices, al contacto social, en el sentido de la divulgación, la difusión, la escritura, alguien que te lee, alguien que te conoce y sabe lo que haces, se puede acercar a ti para consultarte y para resolver algún tipo de problemas. Yo tengo muchos colegas que tienen consultorías y que se dedican a atender problemas, pues, para quien los tiene y busca un consultor para que se le establezca un plan de soluciones o una estrategia de enfrentamiento para mitigar este tipo de circunstancias. No ha sido la excepción en mi caso. He tenido el gusto de que compañías internacionales me contacten de forma directa o indirecta y me pidan particularmente que contribuya desde mi punto de vista a resolver problemas de índole industrial para cuestiones de moléculas inflamatorias, particularmente citocinas. Trabajo para despachos legales en cuestiones de patente o propiedad industrial, etcétera. Es algo que me genera una profunda satisfacción. Empresas de diagnóstico también entran en contacto conmigo y les puedo brindar asesoría. Y bueno, pues también la parte académica, universidades, planteamientos de planes de estudio, abordajes de temas en particular, desarrollos de planes de difusión, presentaciones de infografías, etcétera, capacitación al personal. Es algo que realizo y me genera mucha satisfacción porque pues para eso fui entrenado profesionalmente. Mi especialización es la inmunología, es algo que me genera mucha satisfacción, pero existen otros talentos que se desarrollan durante la parte profesional, se mejoran inclusive cuando haces un posgrado
y eventualmente ahí está, ¿no? Yo jamás pensé que tendría la oportunidad de sentarme a trabajar con abogados. Mi hermano, mi papá son abogados, toda la vida conviví con ellos y ahora que lo hago con otros colegas de ellos desde el punto de vista industrial y la parte legal, pues obviamente todo ese tipo de conocimientos que te va dando la vida, pues se vuelven elementos que fortalecen tu capacidad, ¿no? Y adicionalmente, pues la gente que hace cosas de mercadotecnia, etcétera, que también entramos en contacto con asesorías y capacitaciones para explicarles cosas muy técnicas en los términos más simples, son elementos que realizamos y me genera mucha satisfacción esa parte. Y obviamente la academia, ¿no? Que también, pues participo en los programas de posgrado, de Politécnico, de la UNAM, de otras universidades de aquí de la Ciudad de México y de otros estados, inclusive conferencias internacionales en otras facultades y universidades, pues también son elementos que considero que son profundamente significativos. Y bueno, pues como lo ves ahí en el fondo de la pantalla, también pues genero material didáctico porque he hecho libros para capacitación y actualización de médicos y he revisado pues también otras obras también en ese sentido. Entonces te das cuenta que yo creo que es lo que hacen todos los doctores, ¿eh? Entonces, en ese sentido, pues tengo un bagaje de muchas actividades que hacen que el día a día no sea aburrido ni monótono y pues obviamente eso también contribuye a que uno tenga un ambiente enriquecido y que sea feliz en ese sentido. Sí, de hecho, pues yo creo que un día no es igual que el otro, ¿no? Para ti. No sabes Ninguno. ni qué va a pasar el día. No puedes planear al 100% tu día, porque no sabes qué va a pasar. Oye, quiero preguntarte algo, que ahorita me salió con la que me platicabas. Muchas personas se han acercado conmigo a preguntarme sobre esto, ¿no? De capitalización del conocimiento, cómo aprovecharlo, cómo ganar dinero, cómo hacer más cosas, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera ver tu punto de vista con respecto a este tipo de actividades que mencionaste. ¿Cuándo cobras? ¿Cuándo no cobras? ¿Cuándo lo haces por amor al arte? ¿Qué tipos de pagos? Porque no solamente es pago en efectivo, sino hay otro tipo de contribuciones que también te ayudan a ti, ¿no? Te enriquecen como profesional. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esto? Pues fíjate que en ese sentido yo creo que el gobierno mexicano es bastante pródigo en cuanto a sus programas. Yo creo que muchas veces nosotros nos ensimismamos en lo que hacemos y decimos que no hay nada más importante o relevante. Pero la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, constantemente están generando pláticas, capacitaciones, para que los científicos adquieran habilidades administrativas y de innovación. Entonces, de primera instancia, yo estoy muy feliz siendo científico, yo creo que ese es lo que hago y yo creo que habemos muchos que somos científicos y sabemos que esa es nuestra capacidad y ahí nos tenemos que quedar, que eso es lo que somos, en lo que somos muy fuertes, en lo que somos productivos y en lo que contribuimos a la sociedad. Pero en estos cursos que te comentaba, hay una parte muy importante en donde te explican que tenemos dos columnas muy importantes que debieran ser del mismo tamaño, inclusive una más fuerte que la otra. Y ahorita te explico cuál es la que yo considero que debe ser fuerte, ¿no? Entonces, los científicos lo que hacemos es generamos conocimiento y lo generamos a través, pues obviamente, de todos nuestros talentos y la formación de recursos humanos y la fuerza de las instituciones y la fuerza del gobierno de este país a través de fuentes de financiamiento como las del CONACYT. Pero todo eso lo que hace es consumir una gran cantidad de recursos. Entonces nosotros consumimos y consumimos y consumimos y Muy consumimos caro. dinero, pero generamos un intangible que es el conocimiento. Y el conocimiento puede ser demasiado valioso si se aprovecha o puede ser fútil si se queda ahí estancado en un artículo o en una tesis o en una persona que sabe hacer algo pero que no es llevada a un nicho donde puede explotar y liberar toda su capacidad. Hay otra gran columna que es la de los innovadores. Los innovadores no son necesariamente científicos, aunque también lo pueden ser. Y los innovadores son gente con un talento para poder identificar las oportunidades de negocio y las necesidades de los clientes. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho el modelo alemán, en donde todo conocimiento generado con los recursos del erario, que sería la forma en la que en este país generamos el conocimiento,
son propiedad del gobierno alemán y entonces automáticamente hay una oficina de innovación que toma, cataloga, indexa y reconoce los potenciales de todo el conocimiento que se genera en sus universidades e institutos y centros de negocios, y luego lo que hace es que pone un catálogo a disposición del mundo, de manera tal que dice, oiga, si usted tiene un problema, el que sea, y esto es lo que platicábamos hace un momentito con una de tus preguntas, pues entonces se acercan y les dicen, mire, yo quiero, por ejemplo, hacer un anticuerpo, pero también quiero hacer una caja o necesito hacer pues, un refresco, ¿no? Y entonces te dice, yo lo hago. ¿Y cómo lo hace? Pues tiene a sus científicos y entonces dice, a ver, fulanito, sutanito, perenganito, ustedes tienen esto, ¿qué podemos hacer con este proyectito? Y en algunos casos la solución está allí envasada, ¿no? Lista para entregarse y se dice, se vale tanto. Ese dinero que se genera, pues obviamente entra a las arcas del gobierno alemán y eventualmente pues inicias un círculo virtuoso. Yo creo que en este país estamos atorados porque ya sabemos hacer investigación, la hacemos muy bien, generamos conocimiento de muy alta valía, de muy alto contenido de explotación, pero lo que no tenemos es un marco jurídico ni a las personas que se encarguen de identificar estas oportunidades de negocio y eventualmente llevarlas a un ambiente productivo. Adicionalmente, y esta parte pues sí es un tanto un reclamo, el ambiente industrial en el país no es un ambiente de riesgo hacia el conocimiento. Lo que le gusta al empresario mexicano en la mayor parte de los casos, pues es tomar algo que ya está probado, que no tiene mucho riesgo y donde sabe que simplemente hay una relación proporcional entre la capitalización del negocio, el establecimiento del producto en los sitios de comercialización y el retorno, ¿no? El Sí, punto de equilibrio y el retorno y las ganancias y pueden reventa. hacer cálculos, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, pues obviamente tener aquí el conocimiento de todos los científicos mexicanos, pues tiene mucha capacidad. Hay que identificar en dónde se puede usar, pero el científico no es alguien que va a salir a buscar a ese cliente, eso lo tienen que hacer las oficinas de innovación. Algunos centros de investigación, algunas universidades tienen sus centros de innovación, pero yo particularmente no reconozco grandes éxitos, ¿no? Pero yo particularmente creo que es un elemento que tiene que explotarse, ajustarse el marco jurídico de una manera pues altruista y flexible. Por ejemplo, me queda claro que yo participé muy cercanamente con una empresa en España que me tocó ver cómo crecía y se fortalecía, nacida del descubrimiento de un doctor, de Manuel Sarasa, que en paz descanse, encuentra unos anticuerpos para reconocer con muy alta eficiencia a la beta amiloide y entonces el gobierno español le da un crédito con una tasa preferencial para comprarle la patente a su universidad y luego le da un crédito para poder instalar su empresa, ¿no? Y le da todas las facilidades para que esa empresa se instale en un parque biotecnológico y se desarrolle. Y No, me queda claro que es uno de los éxitos, de los elementos más exitosos que conozco, porque pues hoy es parte de Grifols en un porcentaje significativo y pues obviamente esta empresa creció de una manera significativa. Cuando Grifols compra un porcentaje de la empresa, con ese recurso, pues pueden pagar los costos de la patente, los créditos que se les dio para la instalación y pues obviamente este es un proceso que ha crecido mucho. Y eso es bueno porque este tipo de negocios le da trabajo a otros doctores nacionales, en este caso españoles y internacionales, y pues obviamente es un ejercicio profundamente virtuoso. Entonces, te demuestra que esos modelos no están mal, que son profundamente bien planteados, que son muy exitosos para desarrollar pues una sociedad cada vez con una base tecnológica mucho más amplia y que están teniendo ya la experiencia exitosa de poder explotar el conocimiento que sus científicos generan, pues para generar estos procesos de productos y servicios en base a la innovación impacto. y pues cerrar este circuito, ¿no? Donde el científico consume el dinero, pero genera conocimiento, Pero ya lo y el genera. innovador toma el conocimiento y genera los recursos económicos. Ok, sí. Oye, qué padre funciona eso. Sí, hace mucha falta ese tipo de cosas. Como dice, la industria prefiere irse a la segura, irse a revender nada más con un margen de ganancia y es todo, ¿no? Es mucho más fácil hacer eso que invertir en un riesgo, en utilizar la Pe- ciencia, por ejemplo.
pero habría que buscar aquellos instrumentos fiscales y de beneficios para que estas empresas puedan establecerse, desarrollarse y que a un empresario le resulte suficientemente interesante trabajar en una empresa de base tecnológica, llevarla a su desarrollo y posteriormente pues venderla si es que es su intención o continuar con su explotación o el crecimiento de la misma. Y yo creo que soluciones hay muchas. Tenemos problemas importantísimos como el agua, tenemos problemas muy importantes como la contaminación, los combustibles, la energía. Entonces, yo creo que hay científicos en todos los ámbitos del gobierno, de los espacios descentralizados, que pueden ofrecer soluciones realmente prácticas, económicas y que son explotables. Pero un científico se dedica a eso, a generar conocimiento. Un innovador se dedica a ver la oportunidad de negocio y a desarrollarla. Entonces, hay que contribuir a tener un amplio margen, una abundancia de innovadores y favorecerlos para que puedan desarrollar los negocios de una manera, pues obviamente, mucho más eficaz. Yo creo que gente como tú, que tiene la capacidad de generar negocios a través del conocimiento, pues obviamente eso es lo que queremos ahora en esta parte, ¿no? Sin olvidar a que hay que seguir formando científicos de alto nivel, Sí, como lo claro. hace este país ya desde hace muchos años. Sí, 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 sin duda. Sí, hay gente que incluso hace las dos cosas, ¿no? Que tiene negocios y aparte genera, y al revés, ¿no? Los que generan tienen negocios, etcétera. Tienen toda mi admiración los que pueden hacer las dos cosas, no es una cosa Sí, simple, es muy difícil. Y yo creo que para muchos de mis colegas resulta muy frustrante el creer que pueden llevar una molécula que acaban de describir a una cápsula, ¿no? No se dan cuenta a veces, porque no conocen el ambiente, que llevaron su cápsula, bueno, su molécula a una cápsula, pues puede ser pues algo muy atrevido y no llegar a ese proceso, o puede ser algo que les lleve muchos años y genere la necesidad de conseguir un financiamiento, pues aproximadamente como de $100 millones, que es lo que gasta la industria farmacéutica para hacer eso, ¿no? Entonces, yo a veces veo con mucha, pues, podría decir, con mucha ternura cuando alguien dice, ya encontré la cura y pues todavía está en una fase, muy incipiente, ¿no? Y le faltarían muchos recursos y muchos años y mucho personal para poder llegar hasta allá. Y yo creo y que a eso también es bien importante. Y a veces no se llega, claro, veces, ciertamente. sí, sí. Oye, ¿y en qué otra profesión te hubiera gustado destacar? En caso de no haber sido científico, ¿qué te hubiera Bueno, gustado? yo creo que hay algo que a mí me gusta mucho, que es la parte de la historia. No descarto todavía el ponerme a estudiar historia y hacer inclusive otro doctorado ahora que Sí, sea gran, ahora que sea joven y tenga más tiempo, a lo mejor, ¿no? Mi familia también tiene historiadores, ahí está Armando Pavón, que es un historiador muy importante y es una de las cosas que a mí también me gustan mucho. Lo que pasa es que me gusta mucho más la inmunología, ¿no? Pero yo creo que es una de las cosas que me gusta mucho y te permite entender cómo sí, pasan las cosas y por qué van sucediendo. Y bueno, pues es algo que disfruto mucho en mi tiempo libre que no existe, pero que me doy la oportunidad de generarlo y entonces me pongo a leer, a escuchar, sobre todo a los historiadores, a leer libros, sobre todo esta parte de la historia, los ensayos, las novelas históricas, el- los libros propiamente que generan el conocimiento formal de la misma, y te vas dando cuenta cómo se puede ir entramando todo, ¿no? Tenemos ahora un proyecto de brucelosis y hay una parte que me encanta mucho para entender cómo funciona la ruta de la seda, cómo históricamente esto genera un flujo de rebaños hacia los puntos de encuentro de la ruta de la seda y cómo la brucelosis se va estableciendo en las zonas donde los flujos de los rebaños van llegando, cómo se generan lo- los, los tejidos de lana de alta calidad, etcétera, y cómo va generando enfermedad. Y entonces ahí obviamente me doy cuenta que la cabra siempre tira al monte y regreso otra vez a ver enfermedades y respuesta inmunológica e infecciones. Entonces, estoy en lo correcto, estoy haciendo lo que me gusta y para lo que sé hacer. sí, ok. Oye, pues sí, ya ahora que puedas te animas para continuar. Oye, obviamente eres una persona exitosa. Eh,
Todavía te falta mucho por hacer, mucho por lograr. Yo considero que es muy joven todavía, o sea, en cuanto a la edad, como para todo lo que puedes llegar a hacer todavía. Eh, pero ¿cuál consideras hasta ahorita que ha sido tu más grande éxito? Hasta ahorita. Pues yo creo que nuestro, y digo nuestro porque es resultado del esfuerzo de todo mi equipo, es haber encontrado una estrategia terapéutica que permite mejorar la condición clínica del paciente deprimido 37 semanas antes de lo que logran Órale. los antidepresivos de manera Ujú. independiente, sola. Y eso es algo que considero que a lo que nos dedicamos ahora es a difundir y tratar de explicar para que sea adoptado el método y pues lograr una mejoría en ese sentido desde el punto de vista de la depresión, que es el objetivo por el cual estoy en institución de psiquiatría. No más nos costó como 17 años de trabajo, pero lo alcanzamos Se y logró. eso es algo que nos genera una profunda satisfacción. Oye, qué padre. Entonces todavía no se utiliza como terapia, como tal, o algo más. Sí se usa, los médicos que están capacitados en ella lo pueden usar, los pacientes que aceptan el tratamiento también lo pueden utilizar, está correcto, está publicado desde el año 2018 y bueno, pues aquellos que estén interesados en aprovecharlo, ahí está. Lo que pasa es que la traslacionalidad del conocimiento, y fíjate que esa parte yo creo que es algo bien importante, más o menos es de alrededor de 15 años, desde que se descubrió, y el ejemplo clásico es el de la aspirina, desde que se descubrió que, que una dosis baja de aspirina era útil para reducir los problemas cardíacos, entre que se publica y se difunde y se adopta la medida de una manera general, tardan aproximadamente 15 años. Hoy sabemos que este proceso es así, la traslacionalidad del conocimiento entre que tú descubres algo y alguien lo empieza a aplicar o se empieza a aplicar de forma masiva, más o menos tarda ese tiempo. Entonces te darás cuenta que aunque yo vaya y lo explique y se los cuente, existe una resistencia al cambio porque, pues, ¿por qué le voy a mover si a mí me funciona, si Sí, mi sí, claro. paciente no me reclama ni nada? O sea, si Ok. estoy bien, así le muevo. Tiene que Ujú. esperarse a que exista un recambio numérico, se alcance una masa crítica de gente que lo quiera volver a usar. Eso yo ya lo vi. Cuando yo me instalé aquí en el instituto hace 22 años, pues me veían muy raro, ¿no? Un tipo que hace cosas de inflamación en enfermedades psiquiátricas. Hoy es un boom esta cosa de la inflamación en psiquiatría, pero quienes lo aceptan más, quienes lo consideran más y lo desarrollan más, lo aprovechan desde el punto de vista terapéutico, son aquellos residentes a los que se formaron conociendo este conocimiento y que hoy lo explotan. Entonces me queda claro que es un recambio generacional en donde la resistencia al cambio pues se va limitando porque va llegando gente con ideas nuevas, con aproximaciones nuevas y esto pues obviamente es en mejoría de los pacientes. Entonces, me queda claro que es cuestión de tiempo y eventualmente lo iremos aprovechando de una mejor manera. Ok, muy bien. Oye, ¿y algún fracaso, el más grande que hayas tenido? ¿Qué Pues más? fíjate que he estado pensando seriamente esta pregunta. Pues yo diría que no, hay frustraciones, pero fracasos no. Yo creo que he tenido un desarrollo bastante afortunado. Hay cosas que me gustaría que corrieran mucho más rápido, hay cosas que me gustaría tener más dinero para poder hacer, pero pues ahí están y van a salir un día, ¿no? Por ejemplo, uno de mis grandes ambiciones que no he logrado concluir es poder monitorear todos los cambios que suceden en la depresión en niños, en viejos. Hasta ahorita vamos, yo me siento bien con lo que tenemos de adultos, me siento entusiasmado con la parte que llevamos de adolescentes, pero la depresión es cambiante dependiendo de la fase de la vida. Entonces yo espero culminar mi carrera cuando termine de mapear o de escribir todo lo que pasa en la depresión desde el ambiente inflamatorio o neuroendocrininológico en la vejez y en la infancia, que son dos áreas muy complicadas de poder estudiar, pero eventualmente esa es una de las partes importantes. O, por ejemplo, algo que también me gusta mucho y que no logro a que avance con la velocidad que yo quisiera es la investigación que hacemos en fibromialgia. Es una enfermedad rara, afecta a un número pequeño de pacientes, no es un problema de salud pública, pero a quien le pega durísimo
y bueno, pues hay un reclamo constante de la Sociedad Internacional de Estudios en Fibromialgia, que reclama que no hay investigadores haciéndolo, pero la realidad es que todos quieren hacerlo, lo que pasa es que no hay fondos, no hay recursos, es complicado, los pacientes son difíciles de captar, son difíciles de traer para que se puedan muestrear. Entonces, ese tipo de cosas son las que te generan frustración, porque talento y capacidades existen, pero lo que pasa es que la velocidad a la que avanza el conocimiento y la administración es lenta. Y cuando tú reconoces que así vas a avanzar, bueno, pues dices, y te agradezco mucho el comentario que dices, te faltan muchos años. Yo también espero que me falten todavía muchos años haciendo esta labor y que me dé tiempo de hacer todo lo que quiero hacer desde el punto de vista del conocimiento. No Ujú. es un fracaso, me frustra por no hacerlo más rápido, pero no es cosa mía, es cosa de que el paciente se deje, quiera y que yo cuente con los recursos y los pueda conseguir para hacer todas las determinaciones que deseamos. Ok, ok, muy bien. Ahora sí, para pasar al siguiente bloque de preguntas, ya además de tema, la primera, ¿cómo ves tú el panorama laboral de un científico? En México, por supuesto, que es parecido en todos lados, pero hablando específicamente de México, ¿es alentador, desalentador? Yo diría que es en todos lados. Fíjate que lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en Europa, y de primera mano te lo puedo decir, es más o menos lo mismo que pasa aquí. Y yo creo que depende Es igual. mucho de sí, sí, lo que pasa es que hay diferencias, ¿no? Ujú. Particularidades. En algunos lugares parece más fácil, pero depende mucho de lo que quiera la persona. Este, lo que pasa es que ciertamente hay algunas cosas que suenan un tanto ilógicas. Eh, Todos quieren terminar su doctorado y tener su laboratorio y dar sus clases en la universidad y El científico, regresar y tener a todo su equipo de investigación, ¿no? Y sí, nada más que les pasen los resultados y escribir los artículos y ya quedó. es el scientific dreaming. Este, yo caí en ese sueño, en esa trampa, pero bastante afortunada. O sea, yo te puedo decir Pero sí lo que yo, tiene. que yo sí tuve la fortuna de contar con el apoyo institucional de tener un laboratorio desde muy temprano y poder desarrollar los grupos. Pero bueno, me doy cuenta de que no todo lo que brilla es oro. Entonces, yo particularmente, aunque tuve un periodo largo dando clases de licenciatura, puedo decir que quedé curado de espanto. O sea, no considero que eso pudiera ser una actividad que alguien pueda realizar por mucho tiempo. Mentalmente es desgastante, muy, muy desgastante. Emocionalmente es muy frustrante. Tú haces el mejor esfuerzo y tu alumno no jala o no corresponde a esa parte. Pero desde el punto de vista laboral, yo creo que cuando uno es permisivo en el sentido de decir que no todos los investigadores van a tener un laboratorio y van a ser responsables de una línea de investigación y van a contar con la capacidad para tener los financiamientos, porque simplemente hay un número finito de los mismos, pues eso obviamente te obliga a considerar otra serie de opciones. La industria mexicana, pese a que no tiene una gran cantidad para recibir a muchos doctores, sí tiene el interés de tener personal muy capacitado. Si tú tienes una oferta para resolver algo, para poder hacer crecer un área, seguramente serás considerado en las mismas. La capacidad de desarrollar oportunidades de negocio, pues también es una posibilidad. Las consultorías también son otro punto de trabajo y obviamente el pensar en migrar hacia otros centros, otros países, otros centros de investigaciones es bastante interesante. Este, los mexicanos somos muy talentosos y adicionalmente tenemos una vocación al trabajo, somos muy chambeadores, muy, muy trabajadores y somos muy dedicados. Entonces, rápidamente encuentran trabajo cuando se deciden a buscarlo en el extranjero. A mí me da mucho miedo andar como gitano por el mundo, pero conozco gente que así anda, ¿no? Y son muy felices. Andan hoy trabajando en Francia y mañana están en Bélgica y pasado están en Australia y luego están trabajando en Inglaterra y andan cascareando proyectos y son muy felices porque
cumplen una serie de objetivos de índole personal, conocen el mundo, interactúan con muchas personas, hacen lo que les gusta. Yo soy más conservador. Me gusta estar aquí en México y comer mis frijoles con mis tortillas. No tengo, no, En Chile. esa parte no, sí, esa parte no es un ejercicio que a mí me gustaría vivir, ¿no? Yo sí necesito tener algo mucho más estable. Pero, o sea, en ese sentido, yo creo que dependiendo de tu flexibilidad de aceptar este tipo de cambios, puedes tener muchas oportunidades de negocios. Lo que pasa es que si no te quieres cambiar de ciudad, si no te vas a otras áreas, etcétera, pues obviamente es complicado. Pero actualmente yo conozco, digo ya 27 años, conozco a muchas personas que egresaron o que han estado egresando a lo largo de los años de los programas de posgrado que yo conozco, que son los de inmunología, y están instalados en diferentes estados, ¿no? En Veracruz, están en Monterrey, en Durango, eh, en diferentes lugares haciendo investigación o trabajando para la industria, atendiendo diferentes series de problemáticas o de retos profesionales, y en todos los casos eventualmente están bien instalados y están desarrollándose. Fíjate que yo tuve la enorme oportunidad de que el doctor Luis Ovila Castillo fuera la persona que me dio la bienvenida al posgrado y nos sentó. Eran cuando los posgrados eran como yo los entendía, ¿no? Eran chiquitos, muy exclusivos, y nosotros éramos la primera generación, la generación más grande de todos los tiempos, en 1995. Y nos sentó en una mesota, no sé si la conociste, que estaba en la biblioteca del departamento de posgrado, era una mesa, sigue siendo una mesa muy grande, nos sentó allí, nos sentó a los 11 y nos dijo que éramos muchos. Hoy veo los números y Hoy nosotros son éramos 30. un número ridículo de personas, ¿no? Pues éramos muchos, éramos 11. Y entonces nos quedó viendo muy seriamente y nos dijo algo que me pareció muy justo. Nos dijo que si nos quedábamos en el posgrado, lo que iba a pasar es que eventualmente todos íbamos a tener una oportunidad laboral que no garantizaba que nos volviéramos ricos y que tampoco nos garantizaba ni que fuéramos jefes de un laboratorio, ni que nos convirtiéramos en el científico que iba a descubrir el hilo negro o el agua tibia, pero que eventualmente íbamos a tener una estabilidad laboral y que todos íbamos a tener una oportunidad, ¿no? Eh, a mí no me falló, a mi generación no le falló. Yo conozco a todos mis colegas, a toda la gente que nos formamos, y todos ellos tienen una oportunidad laboral, se desarrollan tanto en el país como en el extranjero, y tienen a su cargo un conjunto de responsabilidades que llevan satisfactoriamente y que pues obviamente desde mi punto de vista, desde afuera se ve que están bien. Entonces, en ese sentido, yo particularmente creo que la academia tiene un número, pues, finito de oportunidades. Este, no a todos les debe de gustar la academia. Yo creo que este ambiente es así como que un tanto Sí. cuadrado, ¿no? Ujú. Pero, pues, hay otras oportunidades, hay otras áreas de desarrollo, y yo creo que limitarse a hacer un posgrado por creer que no voy a tener trabajo una decisión a priori equivocada, ¿no? Yo creo que por el contrario, mientras más capacitado, mayor posibilidad tienes. Obviamente, los nichos se vuelven menores, pero te voy a decir lo que decía mi papá, ¿no? Si eres el mejor y el más talentoso de tu disciplina, eventualmente te van a llamar. Y pues compites contra un conjunto de personas que tú conoces y sabes, pero pues yo creo que hay que explotar las habilidades que cada uno de nosotros tiene y pues llevarlas a su máxima expresión, pues para desarrollarte profesionalmente y sentirte feliz. Sí, así es. En este sentido, ¿qué crees que necesita una persona que esté fuera de la academia, o más bien que esté dentro de la academia también, pero que quiera hacer otras actividades, no sé, consultoría, trabajar con alguna empresa, etcétera? ¿Qué particularmente puede desarrollar para poder hacerlo? Tener la disposición. Yo creo que tener la disposición Sí, es fácil. es algo importante. Sí, sí, sí. Sí, Así de fácil. Fíjate que, por ejemplo, te puedo contar, yo tengo un perfil de LinkedIn. Yo creo que todos tenemos un perfil de LinkedIn. O tenemos un Facebook. Me gustaba un comentario que decías, es que, ¿cómo es posible que
No hay ya un teléfono de contacto, ni un correo Oye, electrónico, sí, ¿no? qué coraje. Y la gente dice, a mí no me llaman, ¿no? Yo tengo aquí un talento increíble y lo tengo guardado y no me llaman. Bueno, es que no pusiste tu teléfono, no pusiste tu correo electrónico. Parece Sí, una tontería, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi LinkedIn dice, pues yo hago interacciones neuroendocrino-inmunológicas. Listo, ¿no? Doy muy poca información de mí porque básicamente sé que el que llega a mí es porque me conoce de alguna otra parte y lo único que anda buscando es un teléfono o un correo o dónde poner un mensaje, eso me queda claro. Entonces, en ese sentido, pues a mí me ha sorprendido mucho que me llegan mensajitos, ¿no? Me dice, ¿sabe qué? Soy fulano de tal, de la empresa Perenganito o de la Universidad Sultanita y me interesaría platicar con usted. Y me dejan un correo electrónico. Entonces yo escribo y digo, le hice un mensaje. Entonces me dicen, ¿sabe qué? Tengo este problema y me gustaría saber si usted puede ayudarme a solucionarlo. Ya les diré que sí, ya le diré que no, o lo referiré a alguien más. Entonces, en ese sentido, no te diré que todos los días recibo un mensaje de ese tipo, pero sí eventualmente al menos unos 3 4 al año si llegan. No significa que deje de hacer investigación, significa que pues es una oportunidad de contribuir a una solución. Me preguntabas, ¿qué se cobra, qué no se cobra? Se debe de cobrar todo, porque es tu trabajo, pero lo que pasa es que como tú bien lo estableciste, no siempre hablamos de dinero. De hecho, no todo es dinero y yo creo que esa parte es importante. Si es un proyecto productivo que ellos están explotando y que están obteniendo un beneficio, están lucrando con él, pues obviamente debes de cobrar. Pero, por ejemplo, hay proyectos académicos, hay proyectos de colaboración, hay proyectos de impulso, de kick-off. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mucho es colaborar contigo, a mí me gusta mucho tu proyecto y yo creo que se tienen que impulsar proyectos como el tuyo. Y entonces, pues no me pongo de diva, ¿verdad? Pero se puede y tú puedes decir, mira, yo cobro tanto por esta actividad, es lo que yo cobro, seguramente habrá alguien que te cobre más barato, y puedes ir a buscarlo, ¿no? En ese sentido, así funciona. Pero aquello que te gusta, que te emociona, que te genera un ejercicio lúdico y que te complementa como persona desde el punto de vista de hacer un proyecto, de hacer algo nuevo, de cambiar, pues eso, pues a lo mejor no lo cobras. No lo cobras en el sentido de un bien económico, pero obviamente la exposición, la oportunidad, la experiencia, el adquirir claro, nuevo sí, conocimiento también es una forma de pago. sí, sí, es un valor. Sí, claro. Oye, y en caso de que alguien de plano diga, no, pues científico, yo quiero ser como el doctor Lenin, ¿cómo puedo llegar a ser algo así? ¿Cómo puedo ser un gran investigador? ¿Qué necesita un estudiante de posgrado, por ejemplo, que apenas va saliendo de su doctorado? Yo, ¿O yo qué te más? diría que, yo te diría que decir, yo quiero ser como Vianey Ortiz, o yo quiero ser como Lenin Pavón, o yo quiero ser como Rogelio Hernández, o quiero ser como Adrián Garfias, es un error. Ok, Uno tiene que ser como uno. ok, Entonces, lo que tiene que hacer para poder crecer y volverse muy fuerte es decir, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis habilidades y mis capacidades? Esas hay que ser fuertes. Y si no quiero hacerlas fuertes, lo único que tengo que hacer como el pavo real, pues es abrir el abanico y poner en mi LinkedIn, ¿no? Pues yo soy doctor en esto, ¿no? Pero también soy bueno en esto, en esto, en esto, en esto. Y aquí estoy, ¿no? Si me necesitas, pues ahí está. Esa es una búsqueda pasiva, pero una búsqueda proactiva es decir, bueno, yo quiero trabajar, yo quiero hacer, yo quiero formar parte, y pues yo creo que el talento nunca se rechaza. Lo que pasa es que hay que ver cuál es el costo y cuál es la contraprestación. Entonces, mucho de lo que les recomiendo a mis alumnos cuando me dicen, es que yo quiero hacer, pues ve y hazlo. Y me quedan viendo así extraño. sí, Le digo, no, no, no. O sea, es en serio. O sea, escríbele a la persona, dile, oye, yo sabes sí, qué, sí, sé hacer esto, paz, 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 paz. Estas son mis publicaciones, porque pues obviamente hay que llegar con un catálogo, ¿verdad? Estas son mis publicaciones, estos son mis talentos, y yo quisiera hacer una estancia contigo. Yo siempre recomiendo que las estancias nunca sean mayores a 90 días, a 100 días, y que a los 100 días, pues la digas tranquilamente, ¿sabes qué? Me interesaría recibir algún tipo de beneficio económico por esta acción. ¿Se puede? ¿No se puede? No pasa nada. O sea, si se puede, qué bueno. Si no se puede, bueno, tú sabías que esa posibilidad existía. A lo mejor no eres tan talentoso como crees, pero acabas de adquirir una experiencia que te vuelve todavía un poquito más valioso, un poquito mejor. Y pues retírate, ¿no? Vete a buscar una opción a donde te encuentres cómodo, te sientas fit, correctamente ajustado y que contribuyes. Te puedo decir, yo creo que si te vuelves bastante interesante, te pueden hacer una propuesta, buena o mala. Tú sabrás si te la quedas o no,
y eventualmente pues así generar una serie de posibilidades de interacción con otros grupos y ir adquiriendo. Y a lo mejor algo que tú crees que te va a generar mucha felicidad y una realización personal y profesional, no lo es, ¿eh? Yo así creía de las clases y pues después me di cuenta que yo no era tan feliz dando clases. No era tan feliz dando clases de pregrado, me frustra mucho. Y se debe mucho o se debe primordialmente al hecho de que en el pregrado llegan alumnos de todo tipo, con todo tipo de intereses y a lo mejor tú no eres el interés. Pero me gustan mucho las clases de posgrado, porque obviamente ya llegó colimada la muestra, ¿no? Ya llegó limpiecita, están los que quieren aprender, los que quieren saber, y particularmente los que quieren saber neuroendocrinología, pues llegan y si no saben, se ponen a leer y discuten, intercambian ideas y te presentan nuevas propuestas y es profundamente enriquecedor. Entonces, esa parte me gusta mucho. Lo que ya me di cuenta es que lo que no me gusta lidiar, pues es con estos chicos que tienen intereses muy, muy diversos y a lo mejor uno de cada 100 pues te resulta bueno, pero pues eso te implica trabajar varios años, ¿no? Para buscar ahí un talento oculto entre la selva, ¿no? Se vuelve ahí un tanto interesante. Pero yo creo que todos los científicos, y hablo científicos a nivel vocacional, no necesitas tener un posgrado para ser científico, pues basta con que digan que quieren hacer las cosas y empiecen a buscar, o que se queden como pescaditos, no esperando que el anzuelo caiga enfrente de ellos y eventualmente va a llegar. Lo que pasa es que hay que estar dispuesto, pues obviamente, como platicabas hace un ratito, pues a hacer sacrificios, ajustes personales que te llevan pues a poderte adaptar o no a ese tipo de propuestas. Sí, 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 correcto. Muy bien. Una pregunta así, muy, de que de hace mucho, de hecho, ya quería hacértela, pero creo que es buen momento. ¿Tú cómo ves el futuro de la investigación aquí en México? ¿Crees que México pueda llegar a ser una potencia científica como los vecinos? ¿Algún día? Yo creo que sí, o sea, el talento mexicano es innegable y herramientas como Sci-Hub te ponen el suelo parejo. O sea, lo interesante es que un científico, Sí. eh, cuando tiene la formación, ha buscado su propio proceso formativo, ha leído por su cuenta, tiene esta capacidad de aprendizaje y puede tener acceso a los documentos de última generación que han sido publicados la semana pasada. Lo único que le falta son los equipos, nada más. Y yo creo que la preocupación es cuando no tenemos talento, ¿no? Pero el talento mexicano es buscado y reconocido en todo el mundo, porque ya te lo dije, somos muy trabajadores, somos muy inteligentes y somos muy dedicados, además comprometidos. Cuando al mexicano le das una oportunidad, te rinde el doble porque se siente reconocido y comprometido a honrar esa confianza. Entonces, en ese sentido, yo creo que simplemente es cuestión pues como en todo, que se haga un ejercicio donde el marco gubernamental pues permita el cambio desde el punto de vista del flujo de los recursos y el aprovechamiento y pues lo que te decía de la innovación. Pero fíjate que la historia de Estados Unidos se vuelve bien interesante, porque por ejemplo en 1860 y tantos, cuando aquí andábamos preocupándonos por ver de qué manera nos organizábamos, ya existían consorcios empresariales en Estados Unidos y, bueno, no sé si pueda decir marcas, pero por ejemplo, yo tuve el gusto de recibir el curso de reclutamiento de Procter Gamble. Y fíjate que Procter es padre porque ponía unos letrerotes grandotes en la universidad y tenía ahí un tío Sam, ¿no? Con una manota que te decía, queremos al mejor. Y luego, y esto es algo muy padre, le compraban las bases de datos o no sé cuál era el convenio, tenían acceso a las bases de datos de la Facultad de Química y entonces ellos te invitaban y te decían, oye, ya buscamos, nos damos cuenta que eres de los buenos, queremos que vengas a platicar con nosotros. Y entonces en la plática de inducción, no me acuerdo haber firmado ninguna carta de confidencialidad, entonces no puedo platicar. Ellos platicaban una, una historia que a mí me gustó mucho, me impresionó mucho. Y decía mira, te cuento una historia que yo creo que es la que complementa este circuito, que decía que en 1800 y tantos ellos hacían velas y que entonces eran los mayores productores de velas de Estados Unidos. No sé si es cierto, simplemente la historia es buena. Entonces, hacían velas y que su análisis de negocios dijo, bueno, hacemos velas y somos los mejores haciendo velas. Pero ¿qué tal si un día ya no se requieren velas?
Y había un grupo que decía, no, velas se van a necesitar siempre. Y había otros que decían, no, ¿y qué tal si las cosas cambian, no? Sí. Entonces, lo que hicieron fue que pusieron unas carretas con personal a buscar a los jóvenes más talentosos de la Unión Americana en ese tiempo para reclutarlos, para hacer lo que los jóvenes quisieran y que fuera una oportunidad de negocios. O sea, si te das cuenta, son los innovadores y son innovadores privados. Ujú. Y entonces se van por todas las escuelas y por los pueblos de Estados Unidos buscando a los jóvenes más talentosos y reclutan ingenieros, reclutan químicos o lo que fuera en ese tiempo, como se llamara. Y entonces se los llevan y hacen unos parques industriales. Y a través de eso, pues empiezan a generar una diversificación de productos y marcas, etcétera. Y me gustó muchísimo. O sea, te das cuenta de que no necesitamos que el gobierno haga este ejercicio. Obviamente, lo que te decía, necesitamos un ambiente empresarial que quiera apostarle al riesgo del desarrollo tecnológico. Ujú. Pero hoy por hoy no suena tan descabellado, porque ya hacer un bioreactor, pues se puede hacer, Sí, obviamente cuesta, pero se puede hacer con relativa facilidad, ya no es como era antes. Ya todo es desechable, se ponen plásticos especiales, hacen unos biombos especiales y en un precio bastante económico puedes echar a andar algo bastante adecuado, ¿no? Para un piloto está bien. No estoy violando ninguna regla ni diciendo que violen nada, ¿no? Entonces, las reglas están ahí, pero hacer un piloto no suena tan descabellado. Y entonces, la parte interesante es que yo regreso muy emocionado de que Procter me haya buscado como profesional, y le platico a mi tutor en ese tiempo, al doctor Rogelio Hernández, que me enorgullece haber sido su primer alumno, de posgrado y de licenciatura, por lo que ¿Y a tiene su poco tiempo. fuiste su primer? Sí, yo soy el primer alumno de Rogelio Hernández. Él tiene mucho de la culpa de la forma en la que pienso. Y entonces, agarra Hay que invitarle. y me escucha, empieza a platicar conmigo y yo creo que sintió un calambre cuando le dije, no, y te pagan bien y te contratan mañana y yo creo que está muy padre lo de Procter, ¿no? Y y me acuerdo mucho porque dos personajazazos hoy sabemos que son dos personajazazos, me convencieron de que no me fuera a la industria. Y Rogelio me dijo, qué triste que una persona tan talentosa una persona tan talentosa como usted termina haciendo jabones y pastas. Y ya, ahí se acabó mi conversión, se paró y se fue. Y dije, bueno, pues es que el jabón y la pasta pues te hacen vivir bien, ¿no? O Te sea, da dinero, sí. exactamente, hay un flujo de efectivo ahí, ¿no? Y entonces también le comenté al doctor Sergio Estrada Parra en Porque ese es muy momento fácil. y Sergio Estrada Parra tenía unas historias buenísimas y me contó una. Y me dijo que cada hombre escala la montaña que decide escalar y que no debemos de juzgar la montaña de nadie. Hay hombres que están parados sobre unas montañas que cuando tú las ves son pequeñas gravitas, pero para ellos fue subir el Everest. Y entonces cada quien decide hasta dónde sube. Pero en el momento en que decides detenerte, y esa parte me gustó mucho, tu montaña se convierte en una pradera. Y en tu pradera, así como en las maquetas, pues pones tus vaquitas, tu cerca, tu casita, tu huerto, Tu y confort. decides ir, exactamente, y Sí, decides ser claro. feliz ahí. Lo que pasa es que mientras más subas tu huerta, tu pradera se vuelve más bonita, ¿no? Y me dijo, quédese conmigo y le voy a hacer una propuesta que quiero que analice. Si tú decides irte a Procter, en 5 años vas a seguir siendo el químico Lenin Pavón. Pero si te quedas conmigo, en 5 años vas a ser el doctor Lenin Pavón. Y eso no lo puede ganar, eso no te lo puede dar Procter, eso te lo doy yo. Si te quedas en el posgrado vas a crecer, te lo va a dar tu esfuerzo, te lo va a dar tu tiempo y tu trabajo. Y yo particularmente creo que el negocio fue bueno. O sea, me queda claro que a lo mejor económicamente no, pero cuando sacas el dinero de la ecuación y ves lo que te da la oportunidad de tener un posgrado, lo compras. Sí, sí, lo que Siempre y quieras es cuando que te haga feliz. siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio. Hay una persona que leo tanto como tú en sus comentarios y hay uno que me gustó muchísimo y me dice, bueno, estudiar la residencia es como caer en coma. Yo diría que el doctorado también. O sea, tú te detienes, pareciera ser que te detienes, lo que pasa es que te vuelves mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más capaz. Eso es lo que hace el posgrado. Y la vida sigue.
si tú no estás entendiendo que la vida sigue para todos, porque pues ellos no decidieron hacer un posgrado y se incorporan a la vida laboral y hacen su vida, se empiezan a casar, empiezan a tener otra serie de satisfactores económicos, pues cuando sales del doctorado puedes salir muy frustrado, ¿no? Sales lampareado, y de repente volteas y dices, ¿qué pasó, no? ¿Dónde ¿Qué he quedaron los hecho? demás? Así. Y los demás se te fueron, ¿no? Sí. Pero pues tú decidiste ese camino. Y por eso me queda claro que hay que ser muy conscientes de que es una elección de vida y que es un proceso a través del cual pues tú decides construir en esa vertiente, pero no está mal. Con el tiempo te vas a dar cuenta que tú puedes y que debes contribuir mucho más. Se dice que una formación profesional exitosa es aquella que produce 7 veces más que lo que costó. Me queda claro que un doctor en ciencias en nuestro país produce muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, seguramente en cuestión de una década ya igualaste, o sea, ya alcanzaste el punto de equilibrio entre lo que costaste y lo que produces, y Mm, después todo lo demás es ganancia y desarrollo para ti. sí, por supuesto. Oye, con respecto a la pregunta anterior, ¿qué crees que hace falta en el país para poder mejorar y ser más competitivos? O sea, ¿cómo le...? Porque el talento está, ¿no? Ya está el talento, la verdad es que sí, tienes toda la razón, pero ¿qué más se puede hacer? Ah, y hablando desde abajo, ¿no? A lo mejor también las personas necesitan pensar un poquito de manera distinta, las Si instituciones, quitamos, el gobierno. si quitamos de la ecuación al gobierno, porque cada vez que me pregunto, yo te digo, es que hay que cambiar el marco jurídico, parezco mi papá o mi abuelito, ¿no? El marco jurídico. Pero es cierto, si no tienes un marco jurídico no puedes crecer porque el mismo sistema te constriñe y te impide desarrollarte. Pero desde el punto de vista privado, nosotros somos competitivos cuando nos volvemos profesionales. Me queda claro que si nosotros miramos hacia la derecha y hacia la izquierda, pues nos vamos a encontrar necesariamente a nuestro entorno inmediato, el empresarial y el público. Y de nuevo, ya quedamos de que de este lado es el marco jurídico y del otro lado es la falta de riesgo, ¿no? La aversión al riesgo, el querer invertir en elementos de base tecnológica. Pero bueno, tenemos también todo el mundo enfrente de nosotros y con las computadoras y con Sí, esto, ya pues no hay pretexto. literalmente ya Ujú. no hay nada que nos limite. Pero en ese ejercicio, pues obviamente nosotros nos volvemos profundamente competitivos porque somos muy talentosos y somos muy baratos. Porque si pensamos que cobramos en dólares y convertimos a pesos, nos disparamos 20 veces al menos, somos 20 veces más competitivos que todos los demás. Entonces, una consultoría con la persona suficientemente talentosa y con los contactos necesarios, se vuelve muy útil. Fíjate que me acabo de enterar, y no sé si tengo permiso de decirlo, entonces no voy a decir nombres, me acabo de enterar de una consultoría que tiene su sede en Holanda. Y entonces, los holandeses son los que hacen los contactos y los mexicanos son los que chambean. No digo que eso esté bien, esté mal, simplemente así es. Y es muy redituable, porque obviamente lo que te acabo de decir son profundamente competitivos desde el punto de vista económico. Entonces, eso te demuestra que no hay un elemento que te limite más que la voluntad de trabajo y de adaptarte, ¿no? Porque en ese sentido, pues, la consultoría holandesa genera los negocios, inclusive aquí en México, porque pues, tenemos la mala costumbre de querer comprar algo en el extranjero, entonces lo compras a los holandeses, pero te lo están maquilando, te lo están haciendo a los doctores mexicanos. Entonces, en ese sentido, todos son felices, el empresario tiene su proyecto, su propuesta, lo pagó en euros, y aquí los doctores mexicanos la reciben tranquilamente bien pagada en pesos, ¿no? Entonces esto demuestra que somos 20 veces más competitivos a nivel internacional porque somos 20 veces o 23 veces más baratos, dependiendo si cobras en euros o si cobras en dólares, y que pues obviamente eso te da una enorme ventaja. Entonces es meramente estrategia, es una forma de ver cómo haces negocios. Y siempre hay alguien talentoso que quiere hacer negocios y hay alguien suficientemente inteligente o listo o talentoso que quiere contribuir en una solución. Pues cuando se logran estos consorcios o estos equipos de trabajo se vuelve útil. Y yo no estoy diciendo que los investigadores abandonen su investigación, estoy diciendo simplemente que los nuevos doctores pueden tener este tipo de oportunidades. Y eso no implica que no consideren a los doctores establecidos. Yo creo que siempre es útil generar unos mosaicos lo más diversos posibles, pues para ver diferentes puntos, diferentes entradas, diferentes salidas.
Y cuesta lo mismo que hacer un artículo, ¿no? Lo escribimos en inglés, lo escribimos en Sí. otra lengua y lo Mm. presentamos, nos evalúan, nos dan retroalimentación, van bien las cosas, se generan. Entonces, eso está muy bien. Me queda claro que ahora los chicos españoles, que son doctores y tecnólogos, ya no piensan en quedarse en España, se van y se instalan en otros países, particularmente del Asia. Cosa interesantísima, se van a vivir a Malasia, a Singapur, a estos lugares así exóticos, y con lo que ganan viven maravillosamente bien y los costos operacionales se disminuyen. Entonces eso te da idea de que no solamente es en México, es en el mundo entero donde están buscando soluciones novedosas. Y con este proceso de trabajo en casa, pues ya las cosas se han vuelto también bien interesantes. Si hay algún chico que vaya a poner una consultoría internacional, aquí estoy yo, ahí está mi LinkedIn, me pueden buscar. No, no, funciona muy bien. Lo que pasa es que Sí, hay que dedicarse de tiempo completo a eso, si no, no funciona. Y eso también es otra historia. sí, Hay claro. que hay que tener mucha inversión de tiempo. Y bueno, tú bien, yo te puedo decir que el laboratorio de que fundé tardó en funcionar bien 4 años. O sea, bien cuando ya se tenían datos, cuando ya se tenían escritos en preparación, cuando ya se tenían publicaciones, cuando ya se tenían financiamientos, 4 años. Tú llevas 3 años en este negocio, yo creo que hoy es más fácil que al principio, y esa es la historia de todos. El arranque siempre es complicado, pero una vez que la maquinita empieza a caminar, el proceso se vuelve mucho más gentil. Ujú, sí, así es. Una última pregunta para acabar este bloque, para pasar al final. Eh, con respecto a la misma pregunta, pero con respecto a la calidad de la investigación que se hace en México. Te lo pregunto porque se me quedó muy grabado en una clase una vez el doctor Vianney nos dijo que en México se jugaba la escuelita en cuanto a la investigación. Entonces, ay, cuando escuché eso dije, válgame Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? No, me asusté, sí me asusté, la verdad, sí dije, no puede ser, porque pues obviamente el Estado allá, ¿no? Y tiene mucha experiencia con tipo de investigación en otros países, entonces, a mí se me quedó muy grabado eso es más, se me olvidaron sus clases, pero se me quedó muy grabado eso que dijo él. Bueno, yo tuve la fortuna, la enorme fortuna de que Vianney Ortiz fue parte de mis maestros desde la licenciatura y es una de las personas a las que yo más admiro, pero hay que colocar toda la información siempre en un contexto. Eh, lo que yo, lo que yo hoy platico con mis colegas o con mis alumnos es el hecho de entender qué es tu contribución, cuál es el nivel de investigación que desarrollas. Entonces, en ese sentido, cuando es algo muy molecular, cuando es algo muy profundo, bueno, pues necesitas equipamiento y experiencia. Si no tienes ese equipamiento y esa experiencia, pues obviamente tu contribución se ve limitada. Pero si tu contribución es en un ámbito distinto del conocimiento que se genera cuando desarrollas investigación, bueno, pues entonces es distinta este tipo de aproximaciones. Yo comparto la visión en el sentido de que, primeramente, cuando tú haces un planteamiento de una propuesta o cuando tienes una línea de investigación, tienes que reconocer cuál es el estado del arte. Lo tienes que conocer profundamente bien, al dedillo. Tienes que ser un experto. Ese es al que te dedicas, tienes que conocerlo con una profundidad excepcional, porque para eso es un doctorado. Entonces, en ese sentido, tú conoces tu estado del arte y tú mismo puedes decir, mi investigación tiene dos vertientes. Una, que contribuya a abundar en el estado del arte, y eso no necesariamente es malo, simplemente estás abundando al estado del arte. Dice el Café Tacuba, no me pueden decir que es tarde si yo sé que es tarde, entonces no me engaña nadie, yo sé lo que estoy haciendo. O si estás generando un conocimiento nuevo. Y si estás generando un conocimiento nuevo, tú tienes que saber por qué es nuevo y cómo está colaborando. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que todos conocemos, debemos de conocer el estado del arte y en base a eso hacer un planteamiento. Si quieres volverte indispensable, si quieres volverte importante, si quieres ser reconocido dentro de tu campo, tienes necesariamente que saber con qué contribuyes. Pero la contribución puede ser desde los aspectos teóricos hasta la parte del desarrollo molecular. Yo creo que
tener laboratorios de alta tecnología en México es complicado porque no existen los fondos, Claro. pero pues tú puedes decir, aquí no existe el pasto que me gusta, me voy para Estados Unidos, me voy para Inglaterra, me voy para Alemania, se puede, ya te he dicho que conozco muchos casos donde sí se van, o te puedes quedar aquí y decir con qué puedo contribuir, qué es lo que yo sí puedo hacer que los demás no. Y entonces abocarte a cubrir ese flanco y seguramente te van a reconocer y te van a citar porque estás generando un conocimiento con el que estás avanzando en la frontera, ¿no? Estás echando un pasito para adelante en la frontera y tú ahora eres el estado del arte. Entonces, es una cuestión mucho de profesionalización del pensamiento y de tus capacidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, me queda claro que tenemos cosas únicas que no tienen en otras partes y que nosotros podemos aprovechar del entorno. Y que, pues, obviamente, si tenemos esa capacidad, la podemos echar para adelante. Lo que pasa es que Vianney hace cosas muy sofisticadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues si no estás al mismo nivel que él, pues obviamente no estás en su nivel de profesionalización. Pero todos tenemos un campo de especialización. Entonces, en base a ese campo, tú tienes que decir, mi horizonte es este. Lo vean los demás o no, yo que soy experto en el campo sé que el horizonte es este y que la línea de frontera es esta. Entonces, pues me quiero parar en la línea de frontera, ¿qué me cuesta? ¿Qué necesito? ¿Qué requiero? Sí, Y a lo claro. mejor no lo tienes hoy, pero lo vas juntando. Y esa es la parte padre de la ciencia, que no nos limita. Y aparte yo creo que tenemos un talento adicional. Los científicos mexicanos que nos formamos en centros de investigación, donde existen recursos limitados, aprendes a ser creativo, aprendes a darle la vuelta porque siempre el conocimiento es ortogonal y puedes ir por otra ruta y puedes encontrar un método elegante, más barato, a lo mejor más laborioso, pero puedes llegar allí. Y adicionalmente estableces colaboraciones y te das cuenta que a lo mejor tú solo no avanzas, pero que si haces un grupo, un consorcio, puedes crecer de una manera más eficiente. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser simplemente sagaz y muy realista, en el sentido de que tú no te deben de engañar dónde estás, porque si no, si tú te engañas solo y haces una investigación que no está haciendo de frontera, que no estás contribuyendo realmente al avance de la ciencia, bueno, pues puedes publicar mucho, te vas a dar cuenta que no te citan, o te vas a dar cuenta que no puedes publicar porque no cumples con los estándares. Pero la ciencia en México es sumamente importante y hay científicos muy relevantes a nivel internacional, como en todo, no son el 100%, hay un porcentaje que cubre estas capacidades, estas características de profesionalización, que son muy comprometidos, que tienen una base tecnológica muy sólida, que cuentan con el apoyo de su institución porque han honrado esta confianza a lo largo de los años y pues son la punta de lanza. Pero eso no significa que sean los únicos que lo pueden hacer. Yo creo que todos, sabiendo y estableciendo un programa de trabajo, pueden llegar a ese proceso de convertirse en referentes internacionales. Ok, sí, me gustó mucho la respuesta, me encantó. Creo que esa es la clave, ¿no? Aprovechar lo que se tiene y ya si quieres hacer algo más, pues bueno, tienes que irte o hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Para lograrlo. Bueno, muy bien. Para la última parte, ahora sí, ya cosas de ti, de regreso. ¿Cuál es tu objetivo de vida? ¿O ya lo cumpliste? ¿Todavía no? No, no, el objetivo de vida es como la visión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, la meta y la visión? Entonces, pues la visión tiene que ser necesariamente en convertirte en un referente, pero se construye día a día, no hay que enloquecer en llegar a la meta o alcanzar la visión en el corto plazo, es un proceso muy largo, ¿no? Y, por ejemplo, me queda claro que no debo de olvidar a mis hijos, mi familia y que hay que dedicarles tiempo y hoy a mi edad debo de reconocer. Ok. ¿Y qué sigue para tu vida profesional? ¿Cuál es la próxima meta, la más inmediata? La que ya tengas pensada, la que viene. ¿Qué crees que está silenciado? Se, Ahí está. se me acabó un audífono y tuve que cambiar al otro. Y Sí, no estoy familiarizado con el software. Pero te decía que las metas inmediatas son la productividad del año siguiente.
Yo tengo una estrategia donde corto más o menos en el último trimestre del año y digo, lo que se tiene publicado ya se publicó, lo que tenemos que replantear es que vamos a publicar el año siguiente y me pongo de acuerdo con todo mi equipo, vemos cuáles son las cosas que ya están suficientemente maduras, terminamos aquellas que se quedaron pendientes, no sufrimos por no alcanzar una meta numérica, pero siempre nos proponemos publicar un artículo más que el año pasado. A veces no se alcanza, pero siempre es bueno tener un objetivo en ese sentido. Y bueno, pues en este mundo tan cambiante, lo más valioso es que tú mantengas tu salud, tu salud mental, tu salud física y que mantengas, pues obviamente, este impulso de seguir haciendo cosas. Van haciendo colaboraciones, se van haciendo pilotos, van madurándose los proyectos y eso es lo que habla de un grupo más consolidado, o sea, tiene diferentes proyectos con diferentes estadios y que pues esto obviamente te permite hacer una proyección a varios años hacia adelante y eso es algo bastante útil. Yo me siento muy satisfecho con lo que tenemos en este momento, me siento bien desde el punto de vista de la planeación en el mediano y corto plazo. Y pues a largo plazo, pues ya iremos viendo qué es lo que nos depara el futuro. Tendremos que irnos adaptando a los cambios que sucedan en el país y viendo cómo van siendo las nuevas necesidades del conocimiento que vamos generando. Pero yo estoy afortunadamente en un área de mucho crecimiento, que es la parte de la salud mental y pues obviamente consideramos que tenemos que seguir contribuyendo a generar nuevo conocimiento y que siga siendo de mucha utilidad en el mediano y largo plazo y creemos que la proyección es así y continuaremos en ese sentido. El COVID nos acaba de abrir toda una serie de líneas de trabajo y la Organización Mundial de la Salud nos acaba de regalar varias palomitas para decir que las cosas estamos haciéndolas bien nos dice que el COVID tiene que ser estudiado no solamente desde el punto de vista del COVID, particularmente el long COVID, sino que también está la fibromialgia, está la parte de la brucelosis, y que son dos campos que nosotros llevamos desarrollando ya muchos años y que, bueno, pues obviamente nos contribuye, o sea, se vuelven a regresar a la misma vertiente y pues seguramente continuaremos sobre esa parte de trabajo, generando nuevo y más conocimiento. Ok, muy bien. ¿Y tienes hábitos que te hacen ser un investigador exitoso? Yo diría que muy malos hábitos, pero Para todo copiarte. se, todo se lo aprendí ahí con como a Vianey, ¿no? Platicaba un día con Vianey Ortiz, y me decía que la única hora en la que uno puede estudiar y trabajar con un 100% de productividad es en la La madrugada, ¿no? madrugada. Sí, en la madrugada. Entonces, en la madrugada. Y bueno, tú te das cuenta de que tú sabes a quién le escribes a una deshora de la noche y te va a contestar en el momento que está trabajando y son doctores, todos son doctores investigadores que están Hija, escribiendo y leyendo a esa hora. sí, Entonces me queda claro que así como decía Hemingway, que él se levantaba a las 5 de la mañana y empezaba a golpear violentamente las teclas hasta las 10 de la mañana y después de las 10 de la mañana lo único que se dedicaba era a beber. Entonces, lo que yo hago es que empiezo a trabajar a una hora definida y me duermo pues, a una hora también constante. Y de esa manera tengo un periodo de trabajo el cual honro de la manera más constante posible, sin importar que sea sábado, que sea domingo, que sea el cumpleaños de mi mamá o que sea una festividad religiosa, ¿no? En tu trabajo siempre. Entonces yo creo que ese es un proceso de disciplina. A veces el día y teniendo una vida familiar es muy complicada, entonces termina uno trabajando a las horas de la noche, pero es la hora en la que uno puede producir. Y lo que se trata es de producir un poquito todos los días, de modo tal que un día volteas y dices, muy bien. mira, ya tengo aquí un montoncito, ¿no? Entonces, en ese Qué sentido, es paratitos. mejor que no tener nada. Alguna vez veía un ejercicio que decían que multipliques algo por cero y veas cuál es el resultado, obviamente cero. Y luego decía, multiplícalo por punto uno, o por punto cero uno, o por punto cero 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 uno, no importa. Sin importar cuál sea el resultado, es mucho mejor que cero. Entonces, en ese sentido, es mejor tener un espacio de trabajo y disciplinarte al mismo. Si voy a trabajar 2 horas, bueno, 2 horas, 3 horas está bien,
Quien te diga que trabaja 8 horas continuas en el sentido de la capacidad creativa de escribir, de leer, está mintiendo. No se puede. Pero me queda claro que trabajamos mucho más de 8 horas porque hay que atender muchos aspectos de la actividad profesional que hace un investigador. Un investigador lee, un investigador escribe, enseña, difunde, revisa, aconseja. Cuando te das cuenta, te pregunta tu familia, ¿y nosotros a qué hora, no? Y es ahí donde viene el reclamo o la descompensación. Pero pues así Sí, funciona, es parte de la historia de ser investigador. sí. ¿Te ha pasado eso? Yo me imagino que sí. Sí, claro, 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 porque ha habido momentos en los que me comprometo en un proyecto y ese proyecto me absorbe 24/7 y cuando te dicen, no, tienes que dormir, sí, pero vas y sueñas, o sea, te acuestas y sigues pensando en el proyecto, Reyes no trabajando. descansas, Sí. es muy no, no, a mí me encanta cuando puedo tener ya en la mente una frase, ¿no? A veces lo que más cuesta es cómo empiezas un artículo o cómo empiezas un reporte. Y lo sueñas. ¿Por qué? Porque estás pensando en eso. No es que lo sueñes, es que estás piensa y piensa en eso. Entonces agarras y dices, no, 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 permítanme, prendo mi computador y escribo la frase. Ya después ya sé que todo lo demás ya sigue ahí, ¿no? Pero a veces lo que cuesta mucho es empezar. Sí, 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 sí. A mí también me pasa que he estado soñando y me he despertado a escribir algo antes de que se me vaya y ya. Sí, Sí sí. pasa. ¿Y utilizas alguna herramienta, no sé, alguna aplicación en teléfono o algo así para organizarte? Algo que te ayude a ser productivo. No me lo vas a creer, pero he, he empezado a usar el WhatsApp. Este, puede ser una tontería, pero Me encanta, mi WhatsApp es lo mejor. sí, sí, es lo mejor porque es fácil, porque Ujú. ahí está. Entonces lo que hice fue un perfil propio, o sea, tengo mi cuenta y tengo una cuenta mía, o sea, 2 veces aparezco en la En la pantallita aplicación. Ah, ok. y Ajá. entonces me automando mensajes del futuro, ¿no? Te Sí, falta hacer esto, no se te olvida sí, aquello, tonterías de ese tipo, pero son fundamentales porque a veces simplemente se te van. Platicaba el otro día con uno de mis alumnos y decía, es que tú vas a contestar un mensaje y de repente ves que alguien más te escribió. Le contestas a ese alguien que te escribió y se te olvida el que ibas a contestar y sigues, ¿no? Entonces, sí, sí, el sí WhatsApp pasa. me parece muy bien. Aplicaciones de corrección ortográfica, o que te hacen revisión gramatical en el inglés, son profundamente útiles porque obviamente, al no ser hablantes nativos, usamos las palabras, pero las usamos de manera repetida. Y obviamente el inglés es muy rico, al igual que el castellano. Y bueno, pues te sugieren palabras, ¿no? Oye, esta palabra, oye, este verbo, es profundamente útil y utilizo servicios de copy editing profesional, con quien tengo ya muchos años trabajando. Yo sé que tú tienes ese servicio también, pero bueno, este proceso lo llevo haciendo desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que desde que eras un jovenazo y todavía andabas en la universidad, y es profundamente enriquecedor. Entonces, ese tipo de servicios los considero útiles. La parte de los recordatorios, los mensajes, la parte de los apoyos gramaticales y de diversificación del inglés, y adicionalmente, pues esta parte de contar con el apoyo de expertos en edición. Ujú, muy bien. Y finalmente, ya por último, regálanos un consejo que creas que nos pueda servir para nuestra vida profesional y cuál sería una mejor forma de contactarte, aparte de WhatsApp. ¿Quién no tenga tu Ah, WhatsApp? el Twitter, fíjate, le pones arroba doctor Lenin Pavón y ahí me encuentras. Un Ujú. consejo, yo creo que, pues más que consejos, porque eso es complicado, hay que reconocer algo que se vuelve bien importante, y es algo que he aprendido aquí, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y la doctora Mariana Medina Mora la escuché decir desde mucho tiempo hace que la salud mental lo es todo. Entonces, yo particularmente creo que tú tienes que buscar tu felicidad por encima de cualquier elemento positivo, negativo o contrario, ¿no? Tienes que ser feliz. Pero feliz no es que estés riendo como loco todo el día, ¿no? Que lo hagas sin un sentido. La felicidad está en el ejercicio de sentirte realizado, de sentirte aceptado en tu comunidad.
La felicidad está en el hecho de sentir que tienes un ambiente sano en tu familia, en tu trabajo, para contigo mismo y que estás haciendo algo con lo que te sientes productivo, con lo que te sientes completo. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos tenemos que buscar una felicidad de ese tipo, una felicidad estable. Dicen que ser profundamente feliz o estar profundamente tristes son estados de desequilibrio. Hay que estar en un estado de moderación en donde puedas tomar decisiones de forma correcta, pero sentirte apoyado, sentirte comprometido y sentirte motivado a hacer las cosas. Entonces, yo creo que en ese sentido es el consejo. Y te doy el consejo que me dio mi maestro. Decía que todo aquello que se hace con pasión está necesariamente condenado al éxito. Y después del éxito, mira, decía él, sigue todo lo demás. Y así nos decía él. Entonces, por eso te hago hasta el movimiento de las manos. Y es cierto, o sea, si alguien está haciendo algo con lo que se siente así de motivado, con el input necesario, con el apoyo que se requiere, la va a armar sin mayor problema. Lo que pasa es que tenemos una sociedad que cree en la inmediatez. Y yo particularmente, y ahí sí te puedo decir que es muy importante que todos los científicos jóvenes entiendan, este es un proceso de fondo. Todos los días se corre, como los ramuris, y no hay una meta como tal. Es el esfuerzo acumulado lo que un día te permite darte cuenta que has subido tu montaña, la que decía el doctor Estrada. Es el esfuerzo acumulado el que te va dando los elementos para decir soy exitoso o no lo soy, el que te permite dar los elementos altimétricos para decir, ah, mira, ya aparecí en esta lista, ah, mira, ya me citaron, ah, mira, ya me invitaron. Entonces, en ese sentido, es el ejercicio acumulado. Entonces, todos los días hay que hacer cosas. Yo les digo a mis hijos desde que eran muy chiquitos, los caballos de carreras corren todos los días, sin importar que sea lluvioso, que haya sol o que no tengan ganas. Corren porque son profesionales. Si un caballo de carreras no corre hoy, mañana va a correr menos. Entonces, todos los días nosotros tenemos que salir a cumplir, a producir. No estoy diciendo que nos paguen por eso, estoy diciendo que tenemos que hacerlo. Un día encontramos en dónde colocamos eso que producimos, ¿no? Hay gente que hace cestas y un día las vende. Nosotros generamos conocimiento. ¿Cómo lo generamos? Con conocimiento que ya existe, lo metemos a nuestra mente, lo procesamos e Algún día. inventamos un nuevo conocimiento, exactamente. Entonces, eso un día lo vamos a tener donde colocar y vamos a cobrar por eso. Y vamos a tener una retribución y un reconocimiento por ese hecho. Entonces, los caballos de carrera tienen que correr todos los días. Ujú, muy bien. Oye, qué buenos consejos. Muy bien, anotados todos. Muy bien. Muchas gracias, Lenin. Muy bien, Lenin. Te agradezco mucho tu tiempo, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, por ayudarnos como nos has ayudado hasta ahorita y por compartirnos toda tu experiencia, como siempre. La verdad, yo creo que no hay duda de que eres uno, para mí, de los mejores investigadores de México y eres un ejemplo a seguir, sin duda. Te deseo muchos más éxitos de los que ya has tenido, de verdad. Muchas gracias. Pues Y muchísimas gracias, Adrián, por el foro y muchas felicidades por los 3 años. gracias. Parecen simples, todo el mundo dice 3 años. No, no, es toda una historia porque, como te acabo de decir, eres un caballo que corre todos los días. Yo no creo que Ujú. tengas un día de descanso o No, tengas un momento en el que dejes de pensar. sí. Entonces, estás haciendo lo que te enseñaron a hacer, Ujú. estás honrando tu posgrado y estás cumpliendo con el objetivo de la sociedad. Estás produciendo mucho más de lo que le costaste a la sociedad generar a alguien tan talentoso como tú. Y bueno, pues felicidades 2 veces, ¿no? Sí, sí, gracias. En realidad, hacer este tipo de cosas y hacer ciencia, la verdad es que no hay mucha diferencia. Se me hace muy similar. Entonces, se me ha hecho Totalmente. muy natural en todos los aspectos, ¿no? En la forma de pensar, de estructurar, de probar una idea, de comprobar esa idea, de que ves que funciona, de cómo la aplicas, de cómo utilizas el talento, etcétera. Es muy similar. Entonces sí, sin duda. Por eso se me ha hecho un poquito más sencillo. Pero bueno. Y bueno, a todos los demás los invito, como siempre, a que sigan apoyando nuestro trabajo, nos sigan en redes sociales, también al doctor Lenin. En Facebook e Instagram nos encuentran como Palabras Project y en nuestro canal de YouTube, Empoderando Científicos, van a encontrar esta y todas las entrevistas que hemos tenido con todos nuestros geniales invitados. Les agradezco mucho a todos, muchas gracias, doctor, y nos vemos en la próxima. Cuídate, Adrián. Felicidades. Gracias, Bye. gracias.